Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar reunidos a través de esta plataforma. Hoy, domingo 9 de agosto, vamos a dar gracias a nuestro Dios, a alabarle y a escuchar su palabra nuevamente. Hermanos, les voy a invitar que para iniciar con este culto devocional vamos a tener una palabra de oración. Les voy a invitar a que reclinemos nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día, porque nuevamente nos permites reunirnos, aunque virtualmente, pues escuchar tu palabra, Señor. Permites que de algún modo podamos tener acceso a ella, Señor, nos comuniquemos, estemos en comunión, aunque en distintos puntos, Señor, todos congregados en tu nombre. Señor, te pedimos por este día que encomendamos a ti, que la predicación, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, que tú des sabiduría a nuestro pastor que va a tener el mensaje. Igualmente, Señor, por las alabanzas que vamos a entonar, aunque no estamos presencialmente entonándolas, Señor, pues que sean de bendición para ti, que cada quien desde su hogar lo hagamos de corazón y que sean de bendición para nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque nos has cuidado, Señor. Te pedimos por los hermanos que están teniendo alguna situación difícil, económica, de salud o de algún problema, Señor. Sé con ellos y bendícelos. Te doy gracias por la iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo y síguenos fortaleciendo. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a entonar en esta mañana. Les voy a invitar que desde sus hogares nos acompañen y cantemos todos juntos el siguiente coro, el cual tiene por título Quiero cantar una linda canción. Vamos a cantar todos juntos, hermanos. Muy bien, hermanos, después de haber entonado este coro, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a tener lo que es la palabra de nuestro Dios. Les voy a dar unos segundos para que la busquemos. La cita es 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 17. Les doy un momento para que localicemos la cita y todos juntos entonemos, leamos esta porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios en esta mañana. Les invito con ánimo y con gozo a que cantemos el siguiente himno, el cual es el himno Dulce Comunión. Amén, hermanos. Después de haber entonado esta alabanza a nuestro Dios, vamos a dejar el tiempo para un evento especial para los niños y después de esto vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor Cristóbal Jiménez. Que Dios les bendiga.
Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se olviden porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 14. Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Anteriormente vimos que a los niños que están siendo instruidos en la palabra del Señor, pues han concluido sus periodos de instrucción conforme lo han diseñado sus maestros, y pasan de un grado a otro, así que algunos ya han pasado al culto infantil y otro pasa al grupo de intermedios después de cumplir sus ciclos escolares bíblicos. Es una gran bendición para nosotros saber que como padres ustedes están interesados en que sus hijos puedan ser instruidos en la palabra del Señor, y eso es bueno porque pueden crecer con el conocimiento de la palabra del Señor, con una fe firme, fuerte, pero sobre todo nosotros como adultos somos clave en el desarrollo de ellos también, que ellos vean nuestro ejemplo, y eso es importante. En un momento más oraré por ellos para que dándole gracias a Dios por sus vidas y por sus maestros. Pero también quiero compartir con ustedes algunos avisos. Recuerden que tenemos que seguir orando unos por otros. Cada vez parece ser que esta pandemia crece y cada vez más hay personas contagiadas, y queremos pedir entonces al Señor que ayude a aquellos hermanos que estén en esta circunstancia y que nos guarde a nosotros y nos fortalezca. Nos hemos enterado en esta semana de algunos hermanos pastores que están en esa situación. Incluso nos enteramos de un hermano que está, aunque él no está contagiado, pero está tratando de abrir una pequeña misión al norte de aquí de la ciudad, y se llevaron una sorpresa, pues al no estar asistiendo, cuando regresaron a ver las pertenencias que tenían ahí ya se las habían llevado. Esto creo que pues es parte de todo esto, dado que no hay tanta vigilancia y hay tanta psicosis en el pueblo, que los que se dedican a hacer lo malo se aprovechan también. Oremos por ellos para que el Señor les ayude también a ellos, y en lo que podamos nosotros colaborar, no solo con nuestra oración, sino con nuestras aportaciones, para poder también brindarles un poco de apoyo. También quiero decirles, hermanos, que no hay todavía fecha, no hay datos que nos indiquen de cómo va a seguir la normalidad para nosotros como iglesia. Mientras tanto seguiremos como estamos, seguiremos predicando los jueves y los domingos, llevándoles la palabra del Señor a ustedes. Pero también quiero recordar, como lo hemos hecho anteriormente, y el domingo pasado uno de nuestros hermanos nos recordaba que deberíamos avisar otra vez el hecho de que si hubiese alguna necesidad en alguno de ustedes, y saben de algún hermano de nuestra congregación que necesite de nuestro apoyo, háganoslo saber
para poder determinar y ver cómo podemos ayudar y auxiliarles en la circunstancia en que se encuentren. Si no nos dicen, pues obviamente entendemos que todo está bien, pero de todas maneras estamos orando por ustedes. Sé que esta situación es complicada para nosotros, para todo el mundo, y definitivamente necesitamos el apoyo de unos por otros. Así que no dejemos de orar por esto y estemos pendientes entonces de cualquier necesidad que haya en nuestros hermanos. Y oremos por nuestros hermanos que están enfermos por otras circunstancias que aquejan su salud. Pidámosle al Señor también por ellos. Bueno, entonces vamos a tener una palabra de oración para agradecerle a Dios por nuestros niños, por sus maestros e interceder por los hermanos que están en estas circunstancias, dándole gracias a Dios por sus vidas también. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora de la mañana por lo bueno que tú eres con nosotros. Nos das de tu gracia, nos das de tu misericordia a cada momento, nos permites el hálito de vida hasta este instante, Señor, y ese es un motivo de gratitud. Aun y cuando hubiesen circunstancias en nuestra vida que nos aqueje, que nos duela, el hecho de estar con vida, pues es un motivo para darte gracias por ello. Queremos suplicarte, Señor, por el interés de nuestros hermanos para que sus hijos puedan ser instruidos en la palabra del Señor desde muy pequeños. Te agradecemos por la vida de los niños que aún en medio de esta circunstancia, semana tras semana, se conectan para poder tener sus clases virtuales, y sobre todo por los maestros, porque entendemos que el trabajo se duplica un poco más para ellos, pero gracias por la disposición de sus vidas para poder preparar sus clases y poder instruir a nuestros niños. Te suplicamos, Señor, que su desarrollo físico pueda ir aunado al desarrollo espiritual de sus vidas. Te pedimos por ellos entonces, Señor, y también queremos suplicarte por nuestros hermanos pastores que nos hemos enterado que están infectados de este virus, que tú fortalezcas su cuerpo, Señor, que les des paciencia, la sabiduría y que proveas para las necesidades que provoque el hecho de estar en esta situación. También por la situación que nos hemos enterado de nuestros hermanos que han saqueado el lugar donde se congregaban, tratando de abrir esta pequeña misión. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a nuestros hermanos y les proveas para sus necesidades, y si en algo podemos auxiliarles, Padre, lo haremos con todo gusto. En tus manos nos ponemos, oh Dios, rogándote que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo inquiete, Señor, nuestros corazones para tomar decisiones serias en el área espiritual y poder honrarte con todo lo que hagamos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues gracias al Señor por todo lo que nos pasa. La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios por todo. Y agradecemos de antemano a quienes nos siguen los domingos, se conectan para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra y que podamos nosotros en lo personal o en lo familiar y en lo congregacional tomar decisiones que puedan marcar el rumbo de nuestra vida espiritual. Se cuenta de un predicador y misionero inglés llamado George Mueller, un hombre que se dedicó a ayudar a los niños huérfanos y construyó muchos orfanatos donde los albergaba y donde los atendía y donde los ayudaba. Y este hombre se dice, dentro de las cosas que él logró hacer, que leyó la Biblia 200 veces de manera completa. Algunos dicen que de estas 200 veces, 100 veces lo hizo de rodillas. Otros dicen que no fueron 100 veces, sino fueron 50 veces. Hayan sido las veces que hayan sido, ya el hecho de leer la Biblia durante un año, 200 veces, o durante todo el tiempo que se llevó para leerla, es bastante halagador, bastante bueno. Este hombre, según su biografía, nació en el año de 1805 y murió en el año de 1898.
lo que indica entonces que vivió 93 años. Pero su biografía dice que su vida fue transformada cuando él tenía 20 años, pues en el transcurso de su adolescencia y parte de su juventud no tomaba tan en serio las cosas de Dios. Él lo que deseaba era prepararse y buscar otras cosas que pudieran satisfacer su vida. Pero a la edad de 20 años, su biografía dice que él fue transformado de tal manera que entendemos que él aceptó al Señor Jesucristo. Así que tomando en cuenta esa edad, y si él muere de 93 años, pues entonces 73 años de su vida los dedicó a estar cerca de Dios. Es probable que los últimos años ya no haya podido hacer muchas cosas, pero 73 años son bastantes años dedicados al ministerio de la palabra del Señor. Y centrándonos un poquito en las veces que se dice que leyó la Biblia, si tratáramos de dividir esos 73 años por la cantidad de veces que leyó la palabra de Dios, da más o menos cerca de 3 veces al año leía su Biblia, 2.7, cerca de 3 veces al año. Una avidez para leer la Escritura bastante considerable. Muchos creyentes como nosotros a veces tratamos de leerla en un año y al siguiente año hacemos lo mismo y ahí vamos cada año luchando por leerla. Pero estoy seguro que hay muchos que ni siquiera tal vez lo han intentado y no es tarde para hacer algo. Pero se cuenta de este hombre que ya cerca de su muerte, un periodista le preguntó que qué le gustaría hacer aún, pero que fuese de rodillas. Y él contestó estas palabras: leer más la Biblia porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo. 73 años leyendo la palabra de Dios, 200 veces de manera completa. Y este hombre dice: todavía necesito considerar y necesito saber más de la excelencia de Cristo. De tal forma que una buena pregunta que podemos hacernos, usted y yo, es: ¿cuántas veces hemos leído la Biblia de manera completa durante el año? No sé cuántos años tenga de cristiano, solo usted lo sabe. Pero esta es una buena pregunta. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia de manera completa durante el año? Ustedes saben, los que son miembros de nuestra iglesia, que cada año tratamos de dar una guía de lectura anual. Tal vez algunos la siguen, tal vez otros no, quizás otros toman otros métodos, pero sin importar el método que tome, pregúntese entonces cuántas veces la ha leído en toda su vida y de manera completa. Es una buena pregunta, pero además de esto pudiéramos preguntarnos también: ¿qué significa la Biblia para usted? ¿Qué significado tiene la palabra de Dios para su vida? Y claro, desde luego yo tendría que preguntarme también qué significado tiene para mí. El día 30 de junio del año pasado, del 2019, yo prediqué un sermón que le titulé La majestuosa palabra de Dios. Y tomé el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Y en este sermón destaqué que la palabra de Dios es una fuente de vida para el creyente. Es una fuente inagotable de verdad. Es una fuente que nos puede llenar siempre, nos puede satisfacer la vida diaria nuestra como creyentes, porque es una fuente inagotable. Todos sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que ella tiene una gran utilidad para nosotros, que es de mucho provecho y de mucho beneficio. Por lo tanto, es de suma importancia considerar su prioridad para cada uno, o la prioridad que cada uno le está dando en su vida. El día de hoy volveré a tocar este pasaje, 2 Timoteo capítulo 3, solo que tomaré el versículo 16. La primera parte del versículo 16 será mi texto donde voy a desarrollar el pensamiento que tengo para este día. De tal forma, hermanos, que al analizar este texto vamos a darnos cuenta de la importancia tal vez
que nosotros le estamos dando o que deberíamos darle. Este texto se podría predicar en un solo sermón, yo entiendo, pero quisiera profundizar o quisiera detenerme y analizar un poquito más las palabras o la expresión que dice la palabra de Dios aquí para poder sacar provecho para nosotros. Por eso le he titulado a este sermón, La inspirada palabra de Dios, porque el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 comienza diciendo de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque leímos todo el capítulo hace un momento con nuestro hermano Josué, que nos hizo el favor de leernos todo el capítulo, esta es la porción, este es el texto que tomaré en este día para compartir con ustedes. Y obviamente me apoyaré en todo el capítulo para el desarrollo del mismo. Toda la escritura, dice allí, es inspirada por Dios. Pero leo hasta el 17. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De tal forma que cuando tomamos estos dos versículos, o si tomáramos nada más la primera parte del 16, nos podemos dar cuenta que nos habla del origen de las Sagradas Escrituras, de dónde proviene la palabra de Dios y la finalidad que ella tiene para la vida del creyente. ¿Cuál es el propósito que Dios persigue al dejarnos su palabra? Así que de esta idea que el pasaje nos plantea, podemos decir que el creyente tiene suficientes razones para apegar su vida a la palabra de Dios. Y cuando digo apegar es adherirse a la palabra del Señor, seguir la guía de la palabra de Dios. Hay muchas razones y suficientes razones poderosas para poder apegar nuestra vida a la palabra de Dios. De tal manera que nos preguntamos, ¿cuáles son esas razones por las que el creyente debe apegar su vida a la palabra de Dios? Bueno, en esta primera parte del versículo 16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, de allí vamos a desprender tres razones por las que nosotros como creyentes, usted y yo, como hijos de Dios, debemos apegar nuestra vida a la dirección de la bendita palabra de Dios. Tenemos que crear conciencia nosotros, hermanos. Tenemos que estar conscientes cada uno en lo personal, no solo de la importancia de la palabra de Dios, porque de hecho es importante, sino de la relevancia que ella tiene para nuestra vida, para nuestra propia vida, para nuestro propio desarrollo. De tal manera que la primera razón que tenemos, según la expresión toda la escritura es inspirada por Dios, es que la palabra de Dios proviene de Él. Y le he titulado entonces a esta primera razón la exhalación de la palabra de Dios. Es decir, Dios exhaló su palabra para que pudiera llegar a nosotros y pudiera quedar escrita para nuestro beneficio. No nos cabe la menor duda que Dios se ha revelado al hombre a través de la historia y lo ha hecho de manera general. Lo ha hecho a través de la misma creación. La Biblia dice en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo lo creado, todo lo que vemos y que consideramos cielo y lo que consideramos firmamento, anuncia que hay un creador y que ese creador sostiene todo lo que ha creado. De manera general, a través de la creación, Dios se ha revelado al hombre, pero Dios también se ha revelado al hombre de manera muy especial.
La palabra de Dios dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2 de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De acuerdo a este pasaje, nos informa y nos enseña las formas en las que Dios ha hecho llegar su palabra al hombre. Es decir, la manera en que Él se ha manifestado al hombre. Lo ha hecho de una manera muy especial. Cristo Jesús es la palabra viva, es la palabra que ha revelado el amor del Padre, es la palabra que da a conocer a ese Dios vivo y verdadero, del cual existen todas las cosas. De tal manera que es a través de la Biblia que nosotros conocemos a Dios y conocemos a su Hijo Jesucristo. Por eso cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que esta escritura, en el versículo 15, estas sagradas escrituras, dice la Biblia allí, eran aquellas con las cuales Timoteo había sido instruido desde la niñez. Y dice Pablo que estas sagradas escrituras han sido inspiradas por Dios, de tal forma que la exhalación de la palabra de Dios está revelada en la palabra inspiración. Dentro de las definiciones que podemos encontrar en los diccionarios seculares, podemos encontrar muchas definiciones, pero tomando el diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones dice que es estímulo o inspiración, es estímulo que anima la labor creadora en el arte o en la ciencia. Por eso aquellos que hacen arte o aquellos que escriben se inspiran en algo, dicen ellos. Pero cuando hablamos de la inspiración en la palabra de Dios es otra cosa. Porque la palabra inspiración proviene de una palabra griega única en el Nuevo Testamento y solo aparece una sola vez, y es la palabra theopneustos. Theos, Dios, neo, respirar, y cuyo significado de esta palabra es soplada, algunos la traducen como el aliento de Dios o alentada por Dios. En otras palabras, las escrituras provienen directamente de Dios. Es Dios el que exhaló su palabra para que pudiera llegar a nosotros. Es Dios el que llevó de la mano a los hombres para que esta palabra pudiera estar entre nosotros. El soplo de Dios ha llegado a nosotros de manera escrita. Y gracias a Dios porque tenemos la palabra del Señor escrita. No es algo que podemos dudar en el sentido de las palabras que nos cuentan o nos dicen, porque las palabras se olvidan. Y como dicen por allí, las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito, eso permanece y eso da bastante seguridad. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta en el capítulo 2, versículo 21, dice de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más encontramos la palabra inspirar, solo que en esta ocasión no es el aliento de Dios, la exhalación de Dios, sino habla de los hombres que Dios usó. Y la palabra griega que se usa es diferente a la que vemos en la palabra inspirar en Timoteo 3:16. La palabra griega que se usa aquí es una palabra que se pronuncia feromenoi.
Y esta palabra significa literalmente llevados. En este caso, impelidos, como dice alguna otra definición, o impelidos por el Espíritu Santo, hombres que fueron llevados. Pedro no niega que Dios usó a hombres para escribir la palabra de Dios, para revelar la palabra de Dios. De hecho, a través de la historia se sabe que cerca de 40 hombres fueron usados por Dios en un periodo aproximado de 1500 años para tener la escritura. Estos hombres tenían diferentes contextos sociales, diferentes contextos económicos, incluso intelectuales o emocionales. Pero lo que Pedro afirma, que estas escrituras no provienen del hombre, sino provienen de Dios. No fue la mente humana, sino la mente de Dios que hizo posible exhalar su palabra y dirigir a hombres, a santos hombres, dice la Biblia, para que la palabra de Dios nos pudiera llegar a nosotros de manera escrita. Dios respetó su personalidad, respetó su carácter y respetó el estilo de cada escritor. Por eso leemos en Hechos 1:16 lo que Lucas escribe. Dice de esta manera: era necesario que se cumpliese la escritura. Y escuchen bien lo que dice, hermanos: en que el Espíritu Santo habló por boca de David. Hombres a los cuales Dios usó, y que Pedro dice que son santos hombres de Dios. Dios escogió a estos hombres para que pudieran escribir la palabra y ella quedara escrita y pudiera llegar hasta nosotros. Notamos entonces que ellos fueron guiados y supervisados por el Espíritu Santo para que la palabra de Dios pudiera quedar tal y como hoy la conocemos, de manera escrita. Así que esa exhalación de Dios está revelada en la palabra inspiración, pero también está revelada en la misma palabra de Dios, o en toda la palabra de Dios, pudiéramos decir. El pasaje que estamos considerando, de 2 Timoteo 3:16, una vez más dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. A través de la historia han surgido pensamientos en torno a la inspiración de la palabra de Dios. Algunos creen que Dios guió a los hombres sin respetar su carácter para que ellos escribieran lo que Dios decía. A esto le llaman la inspiración mecánica. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que ellos expresaban sus emociones, expresaban su carácter, su personalidad salía a flote. Otros dicen que en cuanto a la inspiración, algunas partes de la Biblia son más inspiradas que otras. Y otros agregan que algunas partes de la Biblia no son inspiradas y otras sí. A esto le llaman la inspiración parcial. Sin embargo, vemos que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo con toda la escritura es inspirada por Dios? Cuando Pablo usa esta expresión, indudablemente, y cuando le dice a Timoteo, tenemos que pensar en el Antiguo Testamento. Esta expresión entonces abarca los escritos del Antiguo Testamento. Para cuando Pablo habla a Timoteo estas palabras, o escribe estas palabras, el canon de la Biblia no estaba completa tal y como lo conocemos hoy en día. Desde luego, con estas escrituras, es decir, con el Antiguo Testamento, Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Y Pablo le dice que estas escrituras lo podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús.
Obviamente, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era una persona salva. Andaba en el ministerio con Pablo y Pablo lo había dejado en la iglesia de Éfeso para que ayudara a la iglesia a ser instruida. Pero estas palabras que aprendió Timoteo estaban basadas en el Antiguo Testamento, desde luego. Pero también abarca o puede aplicarse a los escritos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, escribiendo en su segunda carta en el capítulo 3, versículos 15 y 16, dice de esta manera: y tened entendido. Pedro está hablando de lo que va a suceder y lo que viene posteriormente en la venida del Señor. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y noten, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está comparando los escritos de Pablo con las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, como palabra de Dios. De tal manera que cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente se aplica al Antiguo Testamento y con la cual Timoteo fue instruido, sino también a los escritos del Nuevo Testamento, aun y cuando no hubiesen estado completo el canon de la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 18, le dice estas palabras, hablando del estímulo que debían recibir los que predicaban y enseñaban la palabra. Pablo le dice a Timoteo: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo, en este pasaje, usa dos textos diferentes. Usa Deuteronomio 25:4, que habla de que no se le debía poner bozal al buey que estaba trillando, y usa palabras del Señor registradas en Lucas 10:7. El obrero es digno, o digno es el obrero de su salario. Todo lo que vemos aquí entonces, hermanos, es que con esta expresión toda la Escritura es inspirada por Dios. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento están encerrados en esta expresión, ya que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Por lo tanto, entonces nosotros sostenemos que toda la palabra de Dios fue inspirada de manera plenaria. Todo lo que está registrado en la Biblia fue inspirado de manera plena, no una parte sí y otra parte no. Todo lo que está registrado en la palabra de Dios fue inspirado o inspirada por Él. De tal forma entonces que la primera razón que tiene el creyente para pegarse a la palabra de Dios o para pegarla a su propia vida y en su diario vivir es que la Biblia fue exhalada por Dios y ha sido para el propio bien del hombre. La segunda razón que podemos encontrar derivada de esta expresión es la inerrancia de la palabra de Dios. Como ya vimos, al hablar de la inspiración de la palabra del Señor, tenemos que tomar en cuenta que en el mundo evangélico no todos creen en la inspiración plenaria de Dios, es decir, que todo lo que está registrado ha sido inspirado. Por ello es importante que si creemos en la inspiración de la palabra de Dios, tenemos que sostener entonces que ella es inerrante. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la Biblia no tiene errores. Muchos
han tratado de encontrar errores, pero sostenemos que la palabra de Dios no tiene errores, porque son muchas las personas que han llegado a afirmar que tiene errores, pero cuando se les pregunta como cuáles, en realidad a veces no saben qué decir o qué señalar. Los creyentes debemos estar conscientes que nuestras Biblias, las que nosotros normalmente usamos, han sido traducidas de copias de los originales en los que se escribió la palabra de Dios, porque se escribió en 3 idiomas, si ustedes recuerdan, en hebreo, en arameo y en griego. No existen. Lo que hay son copias y copias y copias de esos escritos originales. Dicen los eruditos que hay cerca de 5,000 fragmentos en el mundo de copias de los originales. Pero no existen los originales. Pero es muy probable que en esas copias y copias y copias, al ser traducidas, podamos encontrar errores gramaticales. Se cuenta que en 1631 se editó una Biblia en inglés en Londres. Y al ser traducida, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, que es uno de los mandamientos dados por Dios, en lugar de poner, no cometerás adulterio, por alguna razón se suprimió la palabra no, y entonces se leía, cometerás adulterio. Casi estoy seguro que quienes tuvieron la oportunidad de leerla, pegaron el grito al cielo, como que Dios les estaba dando una licencia para adulterar. Pero fue un error en la edición. Se dice que trataron de recoger todas las Biblias que se habían impreso en aquel entonces, pero que quedaron ciertas Biblias regadas que no pudieron recuperar. Una de ellas se cuenta que está en un museo en una ciudad de los Estados Unidos, en Boston. Pero si uno encontrara una Biblia de esa, y yo esperaría que si usted la tiene, pues no vaya a cometer el error de decir, Dios me aprueba que yo practique el adulterio. Fue un error en la edición. Podemos encontrar errores gramaticales, desde luego. Podemos encontrar incluso errores en los eventos que parecen que difieren el uno al otro. Y podemos, al estudiarlos de manera concienzuda, podemos darnos cuenta que no hay tal error. Podemos encontrar errores de edición. Incluso esta Biblia que yo uso, hermanos. En Malaquías, capítulo 4, versículo 2, el profeta dice, y saldréis como manadas, como becerros de la manada, dice, y saldréis como becerros de la manada. Así debería decir, pero mi Biblia dice, y saldréis como becerros de la manada. Es indudable que este es un error en la edición o de la tipografía. Claro que podemos encontrar ese tipo de errores, pero jamás encontraremos errores en cuanto a sus enseñanzas o en cuanto a sus doctrinas, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, aunque muchos lo nieguen. Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, aunque muchos lo nieguen. El Espíritu Santo sigue convenciendo a los hombres de sus pecados. Esa realidad jamás va a cambiar. El hombre sigue siendo salvo por la fe en Cristo Jesús. Sus vidas siguen siendo transformadas de tal manera que los errores que arguyen algunos no tienen nada que ver con las doctrinas ni con sus enseñanzas en la palabra del Señor. No pocos hombres
han tratado de leer la Biblia e investigar en ella para encontrar sus errores y han terminado convertidos al Señor. Gloria a Dios por ello, porque el Espíritu Santo ha obrado en sus vidas para convencerlos de su error. Tal es el caso de un escritor llamado Lee Strobel, un periodista que al convertirse a su esposa, él investigó y trató de investigar cuál era la razón y quería refutar la creencia, pero Dios doblegó su corazón y hoy es un hombre que predica la palabra y que escribe libros acerca de su fe en Jesús y de ese Jesús que la Biblia menciona. Hermanos, esto es lo más maravilloso que podemos encontrar, que mientras algunos se empeñan en decir que la palabra de Dios tiene errores, Dios sigue transformando vidas por su divino poder. Su palabra sigue operando en los corazones de los hombres, mientras el Espíritu Santo los convence de pecado, porque la palabra de Dios sigue cumpliendo su propósito por el cual Dios la dejó en este mundo, porque la palabra de Dios es veraz. Si tú eres creyente, como yo lo soy, y como muchos que están escuchando este mensaje y que escucharán, y tu vida ha sido transformada por el poder de Dios, déjame decirte que tú eres un testimonio de que la Biblia es verdad, porque Dios ha cambiado tu vida. La inerrancia de la palabra de Dios no solamente significa que no tiene errores, sino también significa que es confiable. Los datos históricos, la arqueología bíblica y los descubrimientos que se han hecho, aún los más recientes del Mar Muerto en 1947, las profecías que se han cumplido, nos dan cuenta y nos dan base para asegurar que la Biblia no solamente es inspirada por Dios y es palabra de Dios, sino que Dios la ha preservado para el bien nuestro y que se puede confiar en la Biblia. Hermanos, el profeta Isaías, 700 años antes aproximadamente, predijo en el capítulo 9 del nacimiento de Cristo. En el capítulo 7 anteriormente había predicho que nacería de una virgen. Y en el capítulo 53 predijo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hizo el profeta Miqueas en el capítulo 5, que predijo del lugar donde iba a nacer el Mesías. Cerca de 700 años también aproximadamente, pero un poco más antes, tal vez unos 1000 años antes de Cristo, David, el rey de Israel, escribiendo en el Salmo 41:9, habló de la traición de Judas. Todas estas profecías se cumplieron. Todas estas palabras del Señor se han ido cumpliendo una a una. De tal manera, hermanos, que se puede confiar en la Biblia. Si la palabra de Dios fue inspirada por Él, y Él existe, entonces no hay razón para dudar de la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, muchos todavía se siguen preguntando si se puede confiar en la Biblia. Desde luego que la respuesta que siempre debemos dar los creyentes y vamos a dar ha sido y será: sí se puede confiar en la Biblia, porque es palabra de Dios. Isaías 53:11 escribió lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Hoy, hermanos, Dios sigue obrando como en la antigüedad. Y el profeta dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Podemos encontrar expresiones en la Biblia del mismo Señor Jesucristo diciendo: hoy se está cumpliendo esta escritura. Hoy está teniendo cumplimiento esta escritura.
o a los apóstoles diciendo, como dijo el profeta, señalando lo que habían hecho, o diciendo esto que se escribió anteriormente, se ha escrito para nuestro ejemplo, para nosotros se ha escrito. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando hablamos de que la palabra de Dios es inerrante, afirmamos que ella jamás errará o ha errado en sus doctrinas o en sus enseñanzas, que no tiene errores y que logra el propósito por el cual Dios la ha trazado y la ha dejado para nuestros días. La preocupación de Dios por dejar una palabra limpia, una palabra pura, nos muestra su gran amor y su gran misericordia, su gran bondad para con nosotros los pecadores, porque su palabra transmite la verdad de una manera plena, de una manera exacta y de una manera infalible. No tiene errores. Así que la primera verdad que vimos, por la cual los creyentes tenemos que apegar nuestra vida a la palabra de Dios, es porque ella fue exhalada por Dios, fue inspirada por Dios. Y la segunda razón que tenemos es que ella no tiene errores. La Biblia es inerrante. Dios nos ha dejado una palabra limpia, una palabra pura, una palabra exacta, una palabra infalible. Esta es la segunda razón por la que tenemos que apegar nuestra vida a la palabra de Dios. La tercera razón que podemos esgrimir aquí, por la cual nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, es la autoridad de la palabra de Dios. Es la autoridad que Dios le da a su palabra. Cuando hablamos de la autoridad de la palabra del Señor, notamos que los profetas la confirmaron con un así dice Jehová, o así ha dicho Jehová. El mismo Señor Jesucristo la confirma cuando en su tentación, que es registrada por Mateo capítulo 4, citando la Escritura y diciendo, escrito está. Y también fue confirmada por los apóstoles al citar las palabras de los profetas. Así que para poder entender la relevancia, para poder entender la autoridad de la palabra de Dios para nuestras vidas, tenemos que entender o comprender cuál es la intención de Dios al dejar su palabra a la humanidad, a los hombres. ¿Y qué significa esto para mí y para ti? ¿Qué significado tiene para nuestra vida? Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, nos referimos a la norma, a la guía o a la regla con la cual podemos y debemos determinar nuestro caminar, la dirección que ha de tomar. Y esta dirección es en cuanto a la doctrina cristiana. Es la palabra de Dios en la que encontramos todo lo referente a las enseñanzas o a las doctrinas del Señor Jesucristo para su iglesia. Por eso cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, si es inspirada por Dios, entonces no tiene errores. Y si es inspirada por Dios, entonces tiene autoridad. Y esa autoridad se ve reflejada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. A veces nosotros decimos, pues de manera quizás no con alevosía y ventaja como pudiéramos decir, de manera honesta, de manera sincera, decimos las doctrinas de la iglesia. Y noten la expresión, las doctrinas de la iglesia. Déjenme decirles que la iglesia no hace doctrinas, sino ella obedece las doctrinas de la palabra de Dios. Porque las doctrinas nos las ha dejado Dios en su bendita palabra para la vida y el funcionamiento de la iglesia.
La Biblia nos enseña quién es y cómo es Dios, de ese Dios poderoso que predicamos, de ese Dios amoroso al cual clamamos, de ese Dios misericordioso al cual buscamos, de ese Dios que puede salvar. La Biblia habla quién es y cómo es, habla de sus atributos, pero también habla de quién es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz a favor de los hombres. Habla también qué es la iglesia y cuál es la razón de ella en este mundo. Habla también, hermanos, de quién es el hombre, de dónde vino, cuál es su razón de estar aquí y hacia dónde va. Por eso el Señor Jesucristo, cuando escribe, o Juan registra las palabras del Señor en Juan 17, dice el apóstol: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si su palabra es verdad, entonces tiene autoridad. Tristemente, la autoridad de la palabra de Dios es quebrantada con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando hay una interpretación que yo le llamaría dogmatizada. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuando una organización o cuando una iglesia o cuando un pastor se atribuye la autoridad por encima de la palabra de Dios. Cuando a la palabra del hombre o a la palabra de una institución se le da más peso que a la propia Biblia. O cuando se dice, bueno, así dice la Biblia, pero aquí nosotros creemos y hacemos esto. Lo que resulta y viene siendo la verdad de la iglesia, pero no la verdad de la palabra de Dios. Pero también la autoridad de la palabra de Dios es quebrantada cuando hay una interpretación a la que yo le llamo sinceramente equivocada. Y a veces de una manera inocente tomamos un pasaje y pensamos que eso es lo que dice. Un pasaje muy conocido y muy citado es, por ejemplo, Juan 5:39. Cuando el Señor le dice a los judíos, a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor, pero ni así creen. No es una orden que se está dando para leer la Biblia. Si uno analiza su contexto, el Señor está presentando lo que pudiéramos llamar argumentos de lo que se ha dicho de Él. Habla que Juan el Bautista vino dando testimonio de Él, que el Padre ha dado testimonio de Él. Ha hablado también que las obras que le hacen dan testimonio de Él. Y Él les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que hay vida eterna allí, pero aunque ellas hablan de mí, ni así creen. Una interpretación sinceramente equivocada. O como vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 46, cuando dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Algunos podrían decir: bueno, ahí está, la Biblia dice que hay que estar todos los días en el templo. Ahí dice la palabra de Dios. Pero ¿a qué templo se refiere la Biblia allí? Si en aquel entonces no había templos como los que hoy conocemos. El único templo que existía en aquel entonces, cuando se escriben estas palabras por parte de Lucas, era el templo de Jerusalén. Como judíos iban al templo. Y luego los creyentes iban a sus casas a estudiar las Escrituras y a compartir y a tener compañerismo cristiano. Una interpretación sinceramente equivocada. Le quitamos la autoridad a la palabra de Dios. O si se le agrega a la salvación obras, le quitamos la autoridad a la palabra de Dios. O si le agregamos al bautismo a la función de salvación, le quitamos la autoridad a la palabra de Dios. Pero también se le quita la autoridad a la palabra del Señor cuando hay una interpretación que yo le llamo viciada. Es cuando se acomoda o se trata de acomodar la palabra de Dios para lograr los objetivos de una iglesia, de una persona o de un líder. Se le tuerce o se le quiere torcer el brazo a Dios, cuando la Biblia dice otra cosa. Muchos hemos escuchado o tal vez leído sobre las doctrinas o filosofías terminadas en ismos. Son filosofías
o tendencias o formas de cultura o de pensamiento. Como por ejemplo, tal vez usted ha escuchado o ha leído sobre la palabra humanismo, filosofía que promulga que el hombre es más importante que Dios. Sus deseos, sus anhelos, sus pensamientos son más relevantes. El hombre determina o puede determinar su propio destino según este pensamiento. Y este pensamiento del humanismo está permeando la vida de muchas familias cristianas, de muchos creyentes, de muchas iglesias. Y cuando hay esto, hermanos, se le resta autoridad a la palabra de Dios. Tal vez han escuchado hablar del hedonismo, filosofía que promulga que lo más importante es el placer. Todo aquello que te brinde placer es importante. Y esto también afecta a la vida cristiana. Porque a veces, lejos de ser cristianos, que en realidad no es que no nos gocemos, no es que no nos dé placer las cosas que hacemos, le damos más cabida al placer que a la palabra de Dios. O tal vez hemos escuchado del relativismo, filosofía que impone que lo que es verdad o pecado para unos no necesariamente lo es para otro. O como alguien dijo, depende del ojo con que tú lo veas. De tal manera que si la palabra de Dios dice que es pecado, alguien pudiera decir, bueno, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas, eso es lo que te han enseñado, pero no necesariamente es así. O hay otra filosofía que se conoce como el pluralismo. Esta filosofía indica que todas las culturas son buenas, todas, y que no tenemos derecho a condenarlas, aun y cuando éstas sean contrarias a la palabra de Dios. De tal manera que lo que se va creando en nuestro mundo, en nuestro espacio, en nuestra sociedad, culturalmente tiene que ser respetado y de hecho se respeta la cultura. Pero si es contraria a la palabra de Dios, entonces ya hay problemas. Todos estos conceptos, hermanos, han perturbado y seguirán perturbando la autoridad de la palabra de Dios en la vida de muchos cristianos, mientras no se le dé la relevancia, la importancia y permitamos que la autoridad de la palabra de Dios permee nuestro diario vivir. Si viviéramos en una cultura, aunque en muchos aspectos sí, por ejemplo, una cultura machista. Hoy se habla mucho del machismo, feminismo. Nos encontraríamos en un grave problema, porque los hombres quisiéramos imponer nuestra ley. Y quizás tomaríamos el pasaje de la palabra de Dios que dice que la mujer debe sujetarse al varón, o al hombre, o a su marido. Pero en realidad eso es lo que dice la palabra de Dios. No es eso lo que dice la Biblia. Porque así como Dios le da importancia al hombre, le da importancia a la mujer. Pero comienza a surgir el movimiento del feminismo también. Y entonces las mujeres comienzan a reclamar sus derechos y su posición y quieren empoderarse, como dicen actualmente. No es que Dios sea un Dios machista, como ellas dicen. Dios es un Dios de amor que ama a todos los hombres y a todas las mujeres. Pero es una filosofía que se ha metido en la cabeza de muchos y de muchas, que le restan autoridad a la palabra de Dios. Y desafortunadamente puede estar afectando la vida de muchos cristianos. Que no dijéramos del homosexualismo, una tendencia que hoy está pues de moda, pudiéramos decir. Aquel pensamiento que trata de ajustar o trata de encontrar aprobación en la palabra de Dios
para cometer estos actos. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario a un pensamiento así. O quizá nos pudiéramos encontrar con lo que muchos llaman liberalismo, que reclama independencia, que reclama autonomía, que reclama complacencia, que reclama tolerancia y comprensión. Si esta filosofía permeara nuestra vida, la vida de nuestras familias, cualquier esposo pudiera tener la libertad de decir, pues yo soy un adúltero, al cabo tienen que entenderme, al cabo tienen que comprenderme, yo soy autónomo, soy independiente para hacerlo. O cualquier joven y cualquier señorita pudiera fornicar con su novio o con su novia diciendo, tienen que entenderme y tienen que comprenderme porque soy autónomo, soy independiente. Pero ¿saben una cosa? Si tú eres cristiano, la autoridad para ti debe ser la palabra de Dios y no las filosofías de este mundo, que están acabando con la vida de tantas personas. Hermanos, los creyentes debemos estar conscientes que la palabra de Dios es suprema, es autoritativa, es decir, tiene autoridad y es soberana en todo asunto de doctrina, pero también en todo asunto de moral y sobre cualquier cultura. Por encima de ellas está la palabra de Dios. Quitarle o ponerle no solo trastoca la autoridad de la palabra de Dios, sino que retamos al Dios que la exhaló, al Dios que la inspiró. La autoridad de la palabra del Señor no solamente está en cuestión de la doctrina cristiana, también está en la cuestión de la vida práctica. Los bautistas proclamamos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y yo diría que no solamente para los bautistas, sino que debe ser la única regla de fe y práctica para toda aquella persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y que debe ser la única regla para su vida. Noten que lo que decimos a veces, que es nuestra única regla de fe, que todo lo que tiene que ver con nuestra creencia, con nuestra vida espiritual, está en la palabra de Dios. Y que todo lo que tiene que ver con nuestra vida práctica, esta es la norma. Hermanos, tal vez aquí tendríamos que detenernos y preguntarnos, o tal vez yo preguntarles a ustedes, ¿qué es la Biblia para usted? Más o menos le hice una pregunta al inicio de mi sermón. ¿Qué es la Biblia para usted? Seguramente me responderá, es la palabra de Dios. Y es correcto, la Biblia es la palabra de Dios. Pero si es la palabra de Dios, ¿qué es para usted esta palabra de Dios? Bueno, a lo mejor usted pudiera contestarme o responderme que ella es la única regla de fe y práctica. Y estaríamos de acuerdo. Pero le cambio la pregunta. Si la Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de fe y práctica, ¿qué tanta autoridad tiene sobre su vida? ¿Qué tanto la palabra de Dios es parte de su vida en su accionar diario? ¿Qué tanta importancia le da para su conducción como cristiano en este mundo? No es novedad que hoy en día estamos bombardeados por tanta información, de carácter político, de carácter deportivo, de carácter religioso, y dentro de toda esa información, hoy en día hay tanto acceso a tantos programas cristianos y ministerios cristianos, que no es tan mal que los haya. Pues antes recuerdo yo, y muchos han de recordar, que habían ministerios por la radio. Una manera de llegar, pues era por la radio. Pero antes de eso, en los lugares muy apartados, pues las avionetas llegaban y tiraban folletos.
Pero la radio era un medio para los ministerios, para poder llegar a las personas. Y después comenzaron los cassettes de predicaciones. Y así fueron innovando hasta hoy, ya los tenemos en las redes sociales, los ministerios cristianos. Hay mucha literatura cristiana, pero hermanos, nunca se permita que cualquier ministerio, que cualquier predicador o cualquier pastor, por elocuente o muy elocuente o preparado que esté, pueda tomar el lugar de autoridad en su vida sobre la palabra de Dios. No permita que ningún libro, por muy bueno que sea, hablando de un libro cristiano, tome el lugar de la Sagrada Escritura en su vida. El apóstol Pedro, cuando escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura. En su contexto de este pasaje, Pedro está diciéndole a los creyentes que ellos venían a las revelaciones del Señor no por fábulas, no por lo que les habían contado, no por la experiencia que ellos habían tenido. Pero Pedro les dice, sí, nosotros tuvimos una experiencia cuando estuvimos con el Señor, vimos la gloria del Señor y oímos la voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Ninguna experiencia, dice Pedro, puede suplir a la palabra de Dios, la cual es segura, según el apóstol Pedro, a la cual añade, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No hay nada mejor, dice el apóstol Pedro, que confiar en la palabra de Dios y que ésta pueda tener autoridad en su vida. Ahora volvamos a ver lo que dice Pablo en 2 Timoteo. El 3:16, lo vuelvo a leer, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nos preguntamos, ¿por qué Pablo tuvo que decirle a Timoteo esto? Cuando uno lee el principio del capítulo 3, puede darse cuenta el por qué realmente. La situación a la que Timoteo se iba a enfrentar, o se enfrentaba, era complicada. La presión a la que estaba sometido era demasiado. De tal manera que, comenzando en el versículo 1, Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y noten lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La recomendación de Pablo a Timoteo es, a estos evita, no comulgues con ellos. Casi como que Pablo les está diciendo, ciérrales la puerta a este tipo de conducta. Cuando Pablo dice en la expresión en los postreros días, indudablemente se refiere al tiempo en que estaba viviendo Timoteo, y que es aplicable al tiempo de la iglesia, desde luego hasta que el Señor Jesucristo venga, y lo cual tal vez se pondrá más feo. Pero estaba recibiendo una presión o enfrentando una presión completamente complicada en el terreno moral como en lo espiritual, y debía evitar todas estas conductas, o que estas conductas permearan su vida y permearan la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando Pablo escribió a Timoteo estas palabras, no le escribió
cuando le dijo toda la escritura es inspirada por Dios, no le escribió para darle una definición de la inspiración de la palabra de Dios. No, Pablo da por sentado que la palabra de Dios es inspirada. Lo que Pablo está haciendo es alentando a Timoteo y a nosotros, a usted y a mí, a confiar en la palabra de Dios, a tenerla como autoridad para nuestra vida. Que hacemos bien, según lo que Pablo dice, en seguir las doctrinas de la palabra de Dios, en sujetarnos a ella y en predicar tal y como Dios lo pide. Hermanos, la autoridad de la palabra de Dios es imprescindible o es necesaria para la salvación. Porque es a través de la Biblia que nos damos cuenta que estamos perdidos. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para darnos cuenta o hacer en nosotros el planteamiento hacia dónde vamos, a dónde pasaremos la eternidad. La palabra de Dios es imprescindible o necesaria para la comunión con Dios, pero también es imprescindible para ser fortalecidos y para dar testimonio de la verdad. Así que hemos visto 3 razones por la cual el cristiano o el creyente debe pegarse a la palabra de Dios para su vida. Hemos visto que esta palabra ha sido exhalada por Dios, que esta palabra es inerrante, no tiene errores, y que esta palabra tiene autoridad en doctrina y tiene autoridad en la vida cristiana o en la conducta de los creyentes. Toda persona que no cree en Cristo puede pensar que la Biblia es un invento de los hombres. Puede pensar que la Biblia tiene errores y que si tiene errores entonces no tiene ninguna autoridad para sus vidas. Pero si tú eres cristiano, tú que escuchas esta predicación, si tú eres una persona salva o una persona que está buscando la verdad en la palabra de Dios, yo te pregunto nuevamente, ¿qué es para ti la palabra de Dios? ¿Es solamente una forma conceptual de decir que es la única regla de fe y práctica? ¿Qué tanta autoridad le confieres a la palabra de Dios en tu diario vivir? Tanto en lo social, tanto en lo moral, tanto en lo familiar, tanto en lo espiritual. ¿Qué tanta autoridad le confieres a la palabra de Dios? Estimados hermanos, Dios desea hombres y mujeres que amen su palabra. Dios desea hombres y mujeres que mediten en su palabra. Dios desea hombres y mujeres que se deleiten en su palabra. Pero Dios también desea hombres y mujeres que vivan conforme a su palabra. Tal vez tú o tal vez yo no le estamos dando la autoridad a la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Sí creemos que ahí está la doctrina. Sí creemos que en la enseñanza no hay errores. Pero en cuanto a nuestra práctica en la vida cristiana, quizás no le estás dando la autoridad que Dios espera que le des. Y como Dios desea hombres que en realidad vivan conforme a su palabra, mujeres que vivan conforme a su palabra, Dios espera que tú no solo creas que la palabra de Dios es inspirada y que no tiene errores, sino que ella es autoridad para ti. Y tú debes vivir de acuerdo a esa autoridad. Es probable que tú, como creyente, te hayas alejado de la palabra de Dios. Que tal vez tú como creyente no le estés dando toda la autoridad a la palabra de Dios sobre tu vida.
Quizás tus pensamientos, tus emociones han sido más importantes para ti. Pero Dios te está llamando hoy a que no solamente creas que Él exhaló la palabra, a que no solamente creas que ella no tiene errores, sino que ella es tu suprema autoridad, y que tú vivas de acuerdo a esa palabra. Tal vez tú te has alejado del Señor, de la lectura de la palabra de Dios. Tal vez no le has dado la importancia que debes darle. Pero si en esta tarde Dios te ha hablado, quisiera ser el primero en decir: Señor, perdóname. Sí creo que tu palabra es inspirada. Sí creo que tu palabra no tiene errores. Pero en mi diario vivir no le doy la autoridad que ella merece. No la tengo como mi única regla de fe y práctica, porque antepongo otras cosas antes que tu palabra. Si tú eres hijo de Dios y te has alejado de la palabra del Señor, Dios te invita en esta tarde a que tú vuelvas al camino y que tomes verdaderamente la palabra del Señor como tu única regla de fe y de práctica. Sea quien seas, Dios te conoce. Dios sabe quién eres y sabes cómo estás. Habla con Dios. Pídele perdón a Dios. Yo oraré por ti. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la tarde. Gracias por tu infalible palabra, Señor. Esa palabra que tú exhalaste para que de forma escrita pudiera llegar hasta nosotros. Esa palabra tuya, Señor, que no tiene errores, que es pura y es exacta y es limpia. Ayúdanos para que la tomemos verdaderamente como la autoridad, como la norma para nuestro diario vivir. Si acaso, Señor, de quienes están escuchando este mensaje, hubiera alguien que se ha alejado de tu palabra en cuanto a su práctica, que ha antepuesto otras cosas antes que a la autoridad de tu palabra, y te ha pedido perdón, yo te ruego que lo perdones. Si acaso, Señor, en algún momento alguien más se ha desviado de ello y te pide perdón, Señor, perdónalo y haz que pueda volver al camino tuyo. Ayúdanos para que como iglesia, oh Dios, podamos nosotros permanecer siempre apegados a tu palabra y podamos tenerla como la única regla de fe, pero también como la única regla de práctica. En tus manos nos encomendamos, Señor. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Cuídense, por favor, y no olvidemos orar los unos por los otros. Dios les bendiga.